Querido conocer de primera mano qué es lo que se está enseñando en estos talleres de Escolae y cómo están encajando este nuevo y último ataque por parte de la ultraderecha. Por eso nos ponemos en contacto con Marian Moreno, profesora y una de las creadoras de Escolae. Buenas noches, Marian. Hola, buenas noches. Gracias por atendernos. Bien, nos han acusado de adoctrinar, de sexualizar a los niños y hasta de realizar juegos eróticos con niños pequeños. Cuéntanos en qué consisten realmente vuestros talleres. Bueno, dicho así, la verdad, también nos han dicho que somos pederastas, pedófilas, pro prostitución de menores y pro corrupción de menores. Lo digo porque el currículum es muy amplio ya. Mira, las actividades de educación sexual y sobre todo este término que ha creado tanto jaleo, ¿no?, de los juegos eróticos, son ni más ni menos que el conocimiento del propio cuerpo por parte de los niños y de las niñas y el conocimiento también del cuerpo de las demás personas desde el respeto. Por ejemplo, en estos talleres se enseña cómo decir que no, cuáles son los límites. Es decir, que en realidad esta educación sexual lo que pretende y su objetivo es la prevención de los abusos sexuales en la infancia y no solo eso, sino también la vivencia de la sexualidad no desde el castigo, sino bueno, desde lo natural que es vivir la sexualidad humana. Buenas noches, Marian Moreno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bien, te confieso que estoy un poco asustado. Hola, ¿qué tal? Sí, a pesar de darte las gracias, estoy un poco asustado de tenerte en el programa porque, francamente, yo soy muy influenciable y se me adoctrina con facilidad. Dinos, ¿son muchos los padres que se oponen a que les enseñen contenidos de este tipo a sus hijos? Guayomi, no me extraña, de verdad, que tengas miedo de tenerme en el programa. Mira, el número de familias que ha protestado debe ser igual al número de aliens que existen ahora mismo en Asturias, por ejemplo. Es decir, no existe, este es un debate falso. La ultraderecha ha querido lanzar todo esto precisamente para distanciarnos de lo verdaderamente importante en educación. Esta es una estrategia de fuegos artificiales y aquí estamos explicándoles los fuegos artificiales a quien quiera escucharnos, por supuesto, pero es una estrategia de la derecha para implantar el miedo, para que el profesorado pase a la inacción y sobre todo un ataque directo a los profesionales y a las profesionales de la enseñanza, que parece ser que somos tenemos mucho peligro para la ultraderecha. Y es cierto que tenemos peligro, porque efectivamente enseñamos a nuestro alumnado a ser plural, respetuoso con la diversidad, igualitario y democrático. Creo que son palabras muy fuertes para la ultraderecha, es cierto. ¿Y por qué es importante que desde el colegio se inculquen estos valores? Mira, Guayomi, porque las familias no tienen obligación de cumplir la ley con respecto a la igualdad y al respeto a la diversidad sexual. Sin embargo, la escuela sí tiene la obligación legal de hacerlo. Por lo tanto, todos nuestros niños, todas nuestras niñas tienen derecho a conocer los valores universales que rigen las sociedades democráticas y que además constituyen la base de una ciudadanía democrática. Y entre esos valores está la igualdad, está el respeto a la diversidad sexual, está el respeto entre las personas, la convivencia igualitaria, la prevención de las violencias machistas. Ningún niño, ninguna niña debe estar fuera de ese sistema, porque lo que queremos es una ciudadanía crítica, una ciudadanía realmente democrática. Por lo tanto, es importantísimo, primero, cumplir las leyes, cumplir todos los mandamientos de los organismos internacionales que así nos lo dicen también, y por último, sobre todo, cumplir con nuestro alumnado. Nuestro alumnado es lo más importante que tenemos, el personal docente, y tienen derecho a tener una educación democrática, igualitaria, respetuosa, para que puedan construir una sociedad mucho mejor de la que les vamos a dejar esta generación. Ya hemos visto que son muy pocos los padres que se oponen a estos contenidos, pero te queremos preguntar cómo les afecta todo esto a los profesores. ¿Pueden llegar a autocensurarse para evitar problemas? Sí, claro, pero la autocensura del profesorado vendrá por la dejadez de las autoridades educativas. Me explico. Está en la ley que es obligatorio educar para la igualdad y educar para la diversidad sexual. Por lo tanto, si las autoridades educativas
no construyen estructuras sistemáticas y obligan realmente a que seamos legales, a que llevemos la ley a las aulas, será culpa de las autoridades educativas el que el profesorado pueda pasar a la inacción por miedo. ¿Habéis pensado en hacer algún taller de sexualidad para atractivos presentadores que llevan 40 años en una mala racha afectivo-sexual? Bueno, pues mira, Guayomi, te tengo que decir con toda la seriedad del mundo que nos lo estamos planteando. Te seguimos, las personas coeducadoras te seguimos mucho y ya nos lo hemos planteado. De hecho, desde una asociación de coeducación que tenemos que se llama Clavico, posiblemente dentro de poco tendrás noticias y de verdad que nuestro objetivo será que tengas una vida sexual placentera, feliz, igualitaria. Va a ser otra vida, Guayomi, va a ser otra vida. ¡Que Dios te oiga, hija mía! ¡Que Dios te oiga! Bueno, pues muchas gracias por atendernos. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras. Gracias a todo el equipo.